Hoy vamos a hablar de lo que tanto estaban esperando, el verdadero análisis electoral, análisis de estrategia, de la campaña, de la estadística, de los números, de las proyecciones, de encuestas, como les gusta las encuestas, claro, las que van a favor de su tendencia, ¿no? Pero vamos a hablar de la abstención. El fantasma de la abstención se titula nuestro video del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque siempre ha sido un fantasma, siempre ha sido una incógnita, siempre ha sido una variable. Vamos a recordar números precisos. El REP está compuesto de 21.620.705 electores. ¿Cuándo ronda el fantasma por primera vez? ¿En cuántas personas realmente están aquí de esos 21.620.000? ¿Por qué? Porque hablamos, según los informes de ACNUR, los más recientes, de 7,5 millones de venezolanos que componen esa enorme migración alrededor del mundo, y básicamente en América Latina y América del Norte. Recordemos que los que estaban hábilmente y legalmente posibilitados de votar son aquellos que con residencia fija actualizaron sus datos hasta el cierre del REP, que fue el 18 de abril del presente año. Solamente son 69.211. Así que esa diáspora de 7,5 millones no está aquí. O si no está aquí, como evidente no lo está, o si está aquí o no está aquí, lo vamos a saber el día de las elecciones, contra un número muy raro. Porque ya habíamos colocado como referencia, por ejemplo, el hecho de que para las primarias, donde no hacía falta estar inscrito en el REP, las primarias de la oposición, solamente participaron 249.000 personas. Y solamente necesitaban la cédula o el pasaporte venezolano, sin estar inscrito en el REP. Simplemente decir, yo soy opositor y voy a votar. Y solamente de la diáspora, demasiado significativo que ese número sea ínfimo, sea incalculablemente pequeño, pero mucho más pequeño, 69.211. Que hubo muchas trabas, que hubo muchas cosas, motivo de otra cosa. Entonces partimos del principio de que no sabemos cuántos de esos 21.620.000 electores en Venezuela están aquí y están posibilitados de votar. ¿Por qué? Porque aparecen tal vez votando en el estado Yaracuy, en el estado Lara, en el estado Miranda, en el estado Mérida, pero están viviendo en otro país. Y es falso que esas cuentas por allí fanatizadas dicen que hay un regreso masivo de venezolanos. ¿Cómo es un regreso masivo? La mitad de esa diáspora, 3.900.000, están regresando. ¿Por dónde? Si no hay tantos vuelos internacionales en el país en este momento. Por buses. ¿Por dónde están regresando? ¿Dónde están? Caramba. Si vamos a lo numérico y a lo realista, tendríamos que comenzar la elección diciendo hay al menos entre 4 millones, 5 o 6 millones, inclusive, de venezolanos que aparecen en el REP, pero viven en el extranjero y no van a poder votar en estas elecciones. Así que partamos del principio, para redondear, de 5 millones menos, es decir, 16.620.705 electores, restando la diáspora, insisto. Esto es un ejercicio que estamos haciendo precisamente de análisis. Ahora bien, el histórico de abstención en Venezuela ronda entre el 19% y hasta un máximo en un momento determinado de 25%. Es decir, que hay un promedio de entre 20, 21 y hasta un 22% de abstención histórica. El número de 53.9% que se presentó en el 2018 no es un referente histórico, porque es una elección completamente atípica la que se presentó en Venezuela en ese caso, donde Maduro prácticamente competía contra Maduro y sin embargo perdió en votos, es decir, disminuyó desde el 2013 hasta el 2018. Luego, esa enorme abstención que hubo allí obviamente impactó más directamente a la oposición que al oficialismo, pero impactó también al oficialismo. Ahora, con esta resta que comenzamos, si decimos que son entonces 16.620.000 y el 20% como un redondeo histórico es el que se presentaría, por no decir otra cosa, no digamos que, bueno, aquí en esta oportunidad la gente quiere votar más, sí, pero partimos del principio de que no sabemos cuántas de esos 21 millones de personas están aquí. Entonces vamos a ceñirnos a lo que estadísticamente sí tenemos como datos ciertos, comprobables e históricos. Si decimos que hay un 20% de abstención lineal histórica,
Porque hay electores que, aún estando aquí, no les gusta votar porque no creen en la votación, no creen en las elecciones, no creen en el proceso, no creen en lo que no quieran creer, y están en su derecho. Bueno, entonces tenemos, de los 16.620.000, tenemos 3 millones menos de electores. Entonces tendríamos entre 13 millones y medio a 14 en los cálculos más conservadores de algunos analistas, en los cálculos más benevolentes de algunos analistas. Es decir, 14 millones de electores que se van a repartir entre 10 candidatos, polarizados entre Nicolás Maduro por un lado y Edmundo González de la MUD por otro, más los otros 8 candidatos que están por allí, que a lo sumo, bueno, recogerán algunos votos, pero no van a ser un contrapeso en la balanza de forma significativa. Así que estamos hablando de que el presidente de la República, el próximo presidente de la República, el presidente que se elegirá el 28 de julio, debe estar entre una votación de 6 millones y medio a 7 millones y medio de votos. Sería más o menos. ¿Qué elemento juega aquí un factor importantísimo? Y es de verdad esencial que la gente entienda más allá de la creencia. Porque hay un momento en el cual la creencia enceguece. Y yo entiendo que la política es una de esas cosas que inspira más fanatismo, porque se mezclan una cantidad de sentimientos, de emociones, de sucesos temperamentales, de la situación país, la económica, la laboral, la familiar, todos esos elementos. Pero una cosa es el sistema de creencias y otra cosa es la realidad política. El que digamos que en este momento todo el mundo va a salir a votar, tiene como primer obstáculo para validarse como cierto, el que ahora es mucho más difícil movilizarse que antes. ¿O es que no se han dado cuenta que ahora hay menos transporte que antes? ¿O es que no se han dado cuenta que hay una nucleación de ciertos centros de votación que los hacen más difíciles de acceder? Que no es igual, por ejemplo, estamos en San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela. No es igual votar en un centro, yo voto toda la vida en la República de Nicaragua, un centro que está en pleno, vale redundar, en pleno casco central de la capital, San Felipe, Estado Yaracuy, y llegar allí prácticamente se puede a pie. Pero eso no es igual a las zonas rurales, a las zonas, por ejemplo, altas del municipio de Nirgua, donde hay una cantidad enorme de electores, y tienen que ir en jeep, en todoterreno, en cualquier cantidad de cosas. No perdamos la perspectiva de que esos 21 millones de electores, en hipótesis, están regados por todas las zonas del país. Y hay elementos que indican que hay una cantidad de votos espontáneos que están más vinculados con las zonas urbanas y tiende a reducirse la votación hacia la zona rural. Es decir, la abstención es mayor en ¿dónde? En donde es más difícil movilizarse o donde es más fácil. Porque la abstención generalmente ocurre a la inversa. Así que si usted piensa que la abstención ocurre más en las zonas donde es más difícil movilizarse, bueno, sí, tiene algo de razón. Pero también hay un factor muy importante y es que ese elector que decide no votar generalmente está en la zona urbana. Así que son tantos elementos los de tomar en cuenta que no es tan sencillo como decir, bueno, va a haber un tanto por ciento de abstención. El primer número con el que vamos a arrancar las elecciones, el 28 de julio, es el número que nos va a indicar los venezolanos. De esos 21 millones que conforman el REP, que no están aquí y no van a poder votar. ¿De cuánto es ese número? No lo sabemos. Vamos entonces, en resumen, al histórico del 20%. Tenemos entre 13 y 14 millones de electores, y esos 14 millones de electores, haga con ellos la ecuación que usted quiera, y bueno, coloque entonces la tendencia. Digo yo, 6 millones y medio a 7 millones y medio debería ser la cifra con la cual se elige el próximo presidente de Venezuela. Muchas gracias por su atención.